Qué lindo verlos en esta mañana. Salude a la persona que está a su lado. Qué bueno que vinimos a adorar juntos al Señor. En Feria de Flores te ves como más hermoso, más hermosa, obviamente con mucho respeto, ¿cierto? Pero si es la chica que le gusta, aproveche y ya. Pronto voy a darles más información sobre el auditorio. Las cosas han estado un poco quietas porque estamos en una transición aún de gobierno y bueno, eso requiere entonces otras cosas, pero después estaré más informando más, perdón. Y aprovechamos, claro que sí, hoy se posesiona nuestro nuevo presidente, el señor Gustavo Petro, se posesionan muchas personas en el gobierno y Primera de Timoteo 2:2 dice: ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces levante sus brazos, vamos a orar como la Biblia nos lleva a orar. Señor, bendecimos, Señor, a nuestro presidente, el señor Gustavo Petro. Bendecimos todas las personas que se están posesionando en este nuevo gobierno, Señor. Oramos, Dios, para que nos permitan tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Oramos, Señor, que tomes el corazón de estos reyes en tu mano como un río y le des el curso que tú quieres. Oramos que el temor de Dios esté sobre sus vidas y que le des sabiduría para guiar a este pueblo en este periodo, Señor. Que ame a Colombia y bendiga a Colombia y a cada persona de esta tierra que amamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado: estás estrenando hoy. Y cada uno mira y dice: no, esto lo tengo hace 10 años, pero es que me gusta tanto. No, dígale: sí, estás estrenando hoy, porque la Biblia dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Entonces estamos estrenando misericordia en esta mañana. Ahí todos quedaron como confundidos, ¿cierto? No estoy estrenando. Bueno, misericordia estamos estrenando. Me quedan 4 fines de semana para terminar esta serie del Gran Yo Soy. ¿Les saben decir? Nos bendice mucho conocer quién es nuestro Dios, saber quién es nuestro Padre, saber cuál es nuestra herencia. ¿Cierto que sí? Voy a estar hablando hoy de misericordia y la próxima semana de gracia, porque las dos son como hermanitas, misericordia y gracia. Y después los 2 últimos fines de semana estaré hablando de santidad y de justicia, porque también van así. Pero para definir misericordia, para definir misericordia de una forma sencilla, es así: es inclinarse bondadosamente hacia alguien que lo necesita. ¿Inclinarse cómo? Bondadosamente. ¿Hacia quién? Alguien que lo necesita, independientemente de quién sea. Para resumirlo más, dígalo conmigo: es compasión en acción. Dígale al que está a su lado: misericordia es compasión en acción. Y una de las historias que más ilustra este atributo de Dios está narrada en Lucas 10, que la conocemos como la parábola del gran o del buen samaritano, y la narra Jesús mismo. Versículo 30: un hombre judío, diga conmigo judío, bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino bastante peligroso, y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. ¿Cómo lo dejaron? Pasaron 3 personas por donde él estaba. La primera que pasó fue un sacerdote. Tuvo compasión, pero se cambió de lado y siguió de largo. La segunda que pasó era un levita, que era un ayudante del templo. Lo vio, tuvo compasión, pero que cambió de lado y siguió de largo. La misericordia es ¿qué? Compasión en. O sea, podemos sentir compasión, pero no actuar. ¿Cuánto les ha tocado un transporte público, sea metro, bus, Metroplus, en hora pico? Uno no entra, lo entran o lo desentran, como diría el pastor Juan David, lo sacan, ¿cierto? Pero usted está en ese día fatigado, cansado, que usted, mejor dicho, no quiere sino llegar a casa, y entra a ese bus o entra a ese metro como pudo, y justo se levantó el señor que iba ahí porque tenía que bajarse, y a usted le queda ese puesto. Diga conmigo:
45 minutos porque usted vive quién sabe dónde. Le tocó sentado. Pero justo se da cuenta que con usted se subió una viejita de 80 años. Y empieza ese dilema moral. Y usted como que sabe que se montó, pero como que se hace el boy, como que no la he visto, ¿sí o no? Pero en su corazón, ¿qué le dice el Espíritu? Dale el puesto a la viejita. Y usted le dice, Señor, tengo unas ganas de darle el puesto, tengo unas ganas, pero me las voy a aguantar porque estoy muy cansado. ¿Sí o no? ¿Usted puede sentir compasión? ¿Pero qué es misericordia? Compasión en acción. Estos dos hombres que se suponen es lo que deberían ayudar, porque también son judíos, siguieron de largo. Y mira lo que ocurrió. Pasó una tercera persona. ¿Y quién era? Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando lo vio al hombre, sintió compasión por él. ¿Sintió lo mismo que los otros dos o no? Sí. Porque Jesús está diciendo que era samaritano despreciado. ¿Quién está a la vera del camino? Un judío. ¿Y cómo eran judíos y samaritanos? No la iba. A veces la ayuda viene de quien menos lo esperas. Y yo creo que Jesús aquí está tratando de hacer dos cosas. Una, eliminar las barreras del odio. Y no solamente en la época entre judíos y samaritanos, entre nosotros. Porque la misericordia, la compasión en acción, no depende del color de piel, no depende de la nacionalidad, no depende del estrato social, no depende de si tienes un uniforme puesto o no. Depende simplemente de que somos hijos de Dios. Él es compasivo y nos llama a nosotros a ser compasivos. Versículo 34, tuvo compasión, ¿cierto? Pero mira lo que sigue, se le acercó. Ahí está la diferencia. Y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde ¿qué? Cuidó de él. Una cosa es que a usted le digan que hay gente con cáncer en el hospital. ¿Usted qué siente? Compasión. Otra cosa es que usted vaya. Otra cosa es que usted se acerque y vea. ¿Sí o no? Una cosa es que a usted le digan que hay gente en la cárcel, privada de la libertad y que viven en condiciones difíciles. Otra cosa es que usted vaya y vea cómo viven. Una cosa es que a usted le digan que hay niños sufriendo. ¿Uno cómo siente? Compasión. Pero otra cosa es que usted los vea. Este hombre lo vio como lo vieron los otros dos, ¿o no? Pero cuando se acercó, cuando se inclinó bondadosamente, él pudo ver realmente la condición en la que este hombre estaba. ¿Cómo lo habían dejado? Medio muerto. Es cuando te acercas y puedes ver, escuchar la condición de las personas, es que esa compasión te lleva a sentir el dolor de que tienes que hacer algo para provocar una solución en esa persona. ¿Me están entendiendo? Ahora, yo sé que en este tiempo es difícil. ¿Sabe por qué? No generalmente porque la gente no tenga compasión, pero es porque la gente no tiene confianza. Y usted dice, de donde esté así, ahí a la vera del camino y se esté haciendo para que yo pare y me atraquen. ¿Sí o no? Entonces hay como esa inseguridad. Yo una vez iba por toda la vía de San Juan subiendo, por toda la Alpujarra, un taco tremendo, y vi a un señor arrastrándose. Yo dije, oh, Dios mío, este hombre, y parecía un hombre joven y no podía caminar. Entonces busqué para darle algo. Dije, este hombre no puede trabajar, este hombre hay que ayudarle. Y yo no sé por qué se dañó el semáforo, cambió de una, los carros empezaron a ir, ese man se paró y corría mejor que yo. O a veces hay gente que pudiendo trabajar, no lo hace.
Y entonces eso crea prevención. O ayuda usted a alguien y enseguida que le ayuda queda en peor condición y usted le sale a deber porque no le ayudó más. O sea, y todas esas malas experiencias le generan a uno ¿qué? Prevención. Pero familia, que todas esas prevenciones, esa falta de confianza no nos prive de ser cada vez más como nuestro Padre, que es misericordioso. Entonces hagámoslo guiado por el Espíritu Santo. ¿Les parece? Si están de acuerdo, denle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Muchas veces Dios te usa para que tú seas directamente el que ayuda al necesitado. Pero otras veces tú no eres el que ayuda directamente al necesitado, pero eres el que provee los recursos para que alguien más ayude al necesitado. Otras veces no ayudas ni tienes los recursos, pero eres el puente entre la necesidad y el que la puede suplir. Ejemplo, hay alguien que quiere irse como misionero al África. Usted no quiere ir como misionero al África, usted no siente que Dios lo llamó a eso, pero usted tiene los recursos. Yo apoyo, ¿sí o no? O hay un joven que tiene que pagar la universidad porque no tiene con qué pagarla y usted no tiene tampoco cómo darse la plata para que la pague, pero conoce a alguien. Entonces usted es el puente. Las 3 son formas de misericordia y las 3 son válidas. Entonces hay muchas formas en las que podemos ejercer la compasión en acción. Jesús nos dice en Lucas 6:36, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Y dígame si Jesús no fue un gran ejemplo de compasión. Sanando, liberando, resucitando, perdonando, porque ¿sabe una cosa? Perdonar también es misericordia. Perdonar también es ejercer compasión. Y aunque hay cosas que cuesten, deberíamos hacerlo así como nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros. Sean compasivos así como su Padre Celestial es compasivo. Y en el Sermón del Monte Jesús mismo está diciendo: felices, dichosos, bienaventurados los que son compasivos, porque serán tratados con compasión. Yo aprovecho siempre, cada que puedo, la oportunidad para enseñar, especialmente a mis hijas. No porque saco el computador o la Biblia en casa, que lo hago para hacer un devocional y digo, bueno, hoy les voy a enseñar. No, como en el camino de la vida, cuando se presentan las oportunidades, yo les digo, mira, y Jesús, esto y esto debe ser así. Son momentos cruciales donde determinadas enseñanzas quedan talladas en el corazón. Esta semana que íbamos de viaje, estaba viajando con mi hija, la menor, que cumple 17 años este año. Y entonces íbamos a salir por el aeropuerto de aquí de Medellín y íbamos a pasar el escáner. Y entonces yo le dije, ojo hija, que ya muy pronto seguramente vas a empezar a viajar sola. Cuando estés pasando por el escáner, no descuides tu maleta. Pon ojo a tu maleta. Tú estás pasando, pero así estás mirando la maleta. Y ella recibió la enseñanza. Ellas dicen, es un momento pastoral, así dicen. Cuando me pongo y entre las dos se ríen y ya viene el momento pastoral, Lisa. Ahí viene el momento pastoral. Y se burlan. Y me toca aplicar la palabra de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sí, cogió su maleta y muy bien, la enseñanza. Como tenemos el escáner biométrico, no tenemos que hacer la fila de migración. Entonces fuimos a pasar por el escáner biométrico, pero como ella es menor de edad, no la dejaron pasar porque los padres tienen que presentar el registro civil. Y nos tocó devolvernos y hacer la fila, que estaba larga. Y 10 minutos haciendo la fila, cuando yo dije, mi maleta. ¿Dónde está mi maleta? Y me puse como loco y me devolví al escáner biométrico y aquí no está. Y yo estaba paniqueado y en shock. ¿Qué pasó con mi maleta? ¿Quién la agarró? Y usted sabe lo que es uno estar como loco volteando en una sala de migración. Empezaron a mirarme. Menos mal iba con uno de esos amigos que usted sabe que son así diligentes, que solucionan. ¿Tiene amigos así? Que saben qué hacer en los momentos de dificultad, porque uno se paniquea.
Y yo iba con un amigo de eso y digo, no, aquí hay cámaras, aquí está la policía y ¡pam! Y cuando miré, mi maleta estaba donde di la enseñanza a mi hija de que no debía abandonar la maleta. Diga conmigo, el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Jesús nos dio ejemplo de compasión. Imagine esto. Imagine que usted ha tenido un día difícil. Jesús ilustró esto en una parábola para hablar acerca de la persistencia en la oración. Pero yo creo que hay algo más ahí. Pero imagine que usted llega a casa. Usted llega a casa y llegó cansado después de un día difícil. ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere cuando usted llega a casa cansado después de un día difícil? Eso. Porque a muchos el hambre les daña el mal genio. ¿Sí o no? ¿A cuántos el hambre les daña el genio? Oh, yo sí sabía que habían muchos acá. ¿Y qué más quiere después de comer? Una ducha. Y después, como una marmota, tirarse a la... Todavía no, me espera. Tirarse a la cama con una marmota. Que le llegue su familia, sus hijos, porque usted no quiere parar de ahí. Y cuando uno está reventado, se duerme de una. Pero imagine que usted está ahí, todos se quedaron dormidos. Hasta el bebé de 6 meses que no lo duerme nadie porque le dieron Sinogan nunca le vaya a dar a un bebé. Sí me decía mi esposa, es que usted para dormirlo hay que darle Sinogan. Y están todos dormidos ahí en la casita. Y usted juraría que no han pasado 2 minutos cuando sienten. ¡Ey, Juanqui! Le ha cogido de esas cosas que usted ni es como que no es capaz ni de abrir los ojos del sueño. Y claro, como usted es cristiano, usted va a responder amablemente ante un toque de eso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Oiga, ¿Quién es, hombre? ¿Quién es? Godofredo, tu parcero. Godofredo, no con ese nombre yo no conozco a nadie que se llame Godofredo, mi parce. Ey, son de esas cosas que dan rabia, ¿sí o no? Pero como usted es cristiano y ya no puede decir malas palabras, no lo puede insultar. ¿Qué querés, hombre? Desde la cama, usted no se levanta. Que vinieron unos panitas muy cansados y con mucha hambre. Tienen un filo que si se agacha se cortan. Y sabe que mi nevera está gomela, o sea, nada que ver. No tengo que darles de comer. Ayúdame, Juangui. Digo, los chistes malos sobraban, nadie se rió. Usted empieza a pensar lo siguiente. Como usted conoce a su amigo, usted dice, este man no se va a ir de ahí. O me levanto o me tumba la puerta. Entonces, amablemente y sin rabia y sin quejarse. ¡Ey, Juangui, ayúdame! Ya voy, hombre, ya voy. Esta puerta abría al contrario ayer, hombre. ¿Qué pasó? Y ya no abre. Ah, sí, ya. Ve, toma, hombre. Muchas gracias, hombre. CJ. Cuando uno lee esta historia, o casi siempre que uno lee esta historia, uno, ¿quién cree que es el héroe? La persona que se levantó, ¿cierto? Después de un día difícil, aunque le despertaron, el niño no lo pudo volver a dormir como hasta las 3 de la mañana, y llevó el pan. Pero no es el héroe de la historia. Hay otro, el que estaba tocando la puerta. Diga conmigo, ¿por qué? Así, ¿por qué? ¿Acaso a él no le tuvieron que llegar a medianoche? Y él también no tuvo que abrir la puerta a medianoche. Y no solo abrirla, lo mejor tuvo que ceder su cama para la familia que llegó. ¿Y la familia que llegó cómo llegó? ¿Y él qué tenía? Entonces tuvo que levantarse, vestirse y salir a medianoche. Quizás en la inclemencia del clima. Y quizás con la vergüenza de ir a tocarle a un amigo a medianoche. Y quizás con todos los vecinos gritándole: ¿qué pasó? ¿Estás borracho? ¿Qué? Anda a pasar la rasca a otro lado. Y esto es lo más asombroso. Para pedir un pan que no era para él, sino para pedir un pan que era para su amigo. Eso es compasión en acción. El Hijo de Dios se bajó del cielo, para venir a esta tierra,
caminar en pureza, en santidad, sin pecado, morir en una cruz injustamente para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, limpiarnos, darnos una nueva vida para salvarse no Él, para salvarnos a ti y a mí. Eso es misericordia. Eso es compasión en acción. Y si el aplauso es para Jesús, tiene que ser mayor. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque mi deseo es que salgamos de aquí con una mayor compasión, pero no con una carga nociva. Que usted elija. Jesús no fue presionado para llevar a la cruz. Él no tenía que hacerlo, Él eligió hacerlo. Y así es que quiero que salgamos. Entonces quiero que eviten dos extremos a mi manera de ver. El extremo número uno es el extremo de la indiferencia. Y la indiferencia es cuando la gente se vuelve parte del paisaje. Todos los días usted encuentra gente que sufre, ¿sí o no? Y a veces esa gente se volvió parte del paisaje, por temor, porque estamos en ocupaciones, porque vamos a la carrera, por lo que sea. Pero el otro extremo es que se produce una sobrecarga, porque usted y yo creemos a veces que somos los salvadores del mundo y que tenemos que ayudarlos a todos. Y usted y yo no podemos ayudarlos a todos. Y si nosotros tenemos ese concepto de que tenemos que ayudarlos a todos, nos vamos a frustrar. Y vamos a creer que nosotros cargamos el mundo a nuestras espaldas. Y nos vamos a enojar con los que creemos que no hacen nada. Y yo haciéndolo todo. Y al mismo tiempo frustrado porque no puedo hacerlo todo. El mundo no está sobre nuestras espaldas. El mundo y nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros debemos hacer lo que nos compete hacer, lo que está en nuestras manos hacer, a donde Dios nos guíe para ejercer compasión, y lo demás simplemente orar y confiar en que Dios tiene cuidado de todas las personas. ¿Me entienden esto? Entonces no es ni indiferencia ni es sobrecarga. A mí me gusta definir mucho la misericordia como que Dios no nos dé lo que merecemos. ¿Se entiende esto? Porque si Dios nos diera lo que merecemos a causa de nuestros pecados, ni usted y yo estaríamos acá. Uno piensa, no, cuando me entregué a Jesús, ahí fue que operó la misericordia de Dios. Porque me entregué y entonces Él me perdonó y me dio una vida nueva. No, ahí no empieza la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es por siempre y para siempre. La misericordia de Dios empezó desde que usted respiró en este mundo. Piense en esto. ¿Cuántas cosas usted y yo hicimos antes de conocer a Cristo? ¿Cuánto pecamos? ¿Cuánto retamos a Dios? ¿Cuánto vivimos por este mundo a merced de lo que creíamos que era bien, sin Dios, sin ley, sin nada? Y aún seguimos aquí. ¿Por qué? La misericordia. Cuando yo vine de mi tierra natal, Cisneros, Antioquia, por eso me fascinó tanto ver a todos hoy con sombreros, porque yo era de fincas y todo eso, y yo esperaba ver una cantidad de caballos parqueados allá afuera, pero no, es que los voluntarios estaban hoy en Feria de Flores, ¿sí o no? Un aplauso para nuestros voluntarios, son hermosos. Pero yo vine y yo no conocía absolutamente nada de esta ciudad, nada. Yo no sabía tomar un bus, yo no conocía las rutas. Entonces vine a estudiar. Y mi universidad quedaba en Buenos Aires, la otra sede en el centro, estudiaba contaduría pública y me tocaba entrenar en la unidad deportiva de Ley. Y recuerdo que salí de un entrenamiento y tenía que ir a la universidad y yo, ¿cómo llego? Entonces fui a un teléfono público. Anoche los jóvenes no sabían que era un teléfono público, era algo raro para ellos. Fui a un teléfono público, eché la monedita y iba a llamar a mi casa para que me explicaran cómo llegar y yo sentí un golpe en la espalda. Yo tenía un morral de cuero. Entonces me asusté, colgué el teléfono y miré el golpe, el morral, y tenía un hueco como de puñal. Y había pegado en el cuaderno que tenía en la espalda. Miré hacia los lados y habían dos jóvenes, uno de ellos con un puñal como de este tamaño. Yo me asusté. Y al otro día me di cuenta por las noticias de que 2 personas habían fallecido víctimas de puñal. Entonces, ahí es cuando uno sabe cómo la misericordia de Dios operaba.
Pero usted se pone a pensar cuántas veces Dios lo ha guardado y uno ni se dio cuenta. Entonces, la misericordia de Dios no es solo cuando venimos a Cristo. Toda la vida ha operado la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene misericordia. Él es. Él es su esencia, es su naturaleza. Segunda de Corintios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que sigue. Dios es nuestro Padre, ¿qué? Misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dios no tiene misericordia, Él es misericordia. Cuando Él le proclama, no es que le susurra, no es que le dice, le proclama, le anuncia como con un megáfono a Moisés su nombre. Mira cómo le dice, Éxodo 34:6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios compasivo y ¿qué? Misericordioso. Y después dice: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Qué significa que Dios es lento para enojarse? Pastor, como mi esposo, él también es lento para ir a la tienda, porque para enojarse es rápido. Y el Señor está diciendo lento para enojarse. ¿Sabe lo que significa eso? Paciente. ¿Y sabe la definición de paciente? La paciencia es otra de las manifestaciones de la misericordia, así como la compasión. Y la paciencia es la que le permite soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Permite soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Versículo 7: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono iniquidad. Esas cosas que aún sabiendo que no le agradan a Dios, ¿qué importa? Rebelión, aún conociendo a Dios, sí, volviendo atrás. Y pecado, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora, ¿cuándo? Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento es que hay perdón. Y por eso es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Que Dios nos perdone todo lo que hemos hecho. En serio, eso es wow. Es increíble. Mire su vida hacia atrás y que Dios tome eso y simplemente a causa de que usted se arrepintió, puso eso como una hoja en blanco. Misericordia. Misericordia. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, mira lo que sigue. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, toda la familia sufre. Y sufren sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta sus tataranietos. No, ¿qué importa? ¿Qué importa? No es solo tu vida, es tu familia la que Dios te confió. Son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. El pecado sin arrepentimiento afecta a todo. Dios es paciente, diga conmigo, sí. Pero Dios es paciente esperando arrepentimiento. Cuando Dios decidió destruir la tierra en Génesis 6 con un diluvio, ¿lo han leído? ¿Sabe por qué decidió destruir la tierra? ¿Cuántos han tenido un pensamiento perverso? Yo creo que todos hemos tenido algún día un pensamiento perverso. Y se siente uno mal. Y yo, ¿cómo va a pensar esto? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué dice Génesis 6? Que esa generación, sus pensamientos todos de continuo era el mal. Es decir, todos los días, todo el día, su pensamiento era lujuria, codicia, matar, violencia. Imagínese una mente así. Y está hablando especialmente de perversión sexual. Imagínese una mente que todo el día, todo lo que maquina, todos los días es eso. Es demoníaco. Entonces Dios decide destruir la tierra con un diluvio, pero no sin antes ser paciente.
Y por 120 años más o menos, mientras Noé construía el arca, fue pregonero de justicia. Es decir, predicó por 120 años y solo 8 personas se arrepintieron. Dios fue paciente. Sí. Pero esperando ¿qué? Y solo 8. Y la Biblia dice que el fin de estos tiempos será como los días de Noé. Porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio, no. Por eso sale el arco iris. Esos colores hermosos que pintan el cielo después de un día lluvioso, esos colores hermosos son de Dios. Y son símbolo del pacto que Dios hizo de que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Que en los últimos tiempos será como los días de Noé. Será de esa misma magnitud la perversión, especialmente la perversión sexual. Unos capítulos más adelante, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, ya no por agua, sino por fuego. ¿Por qué? Perversión sexual. Es tanta la perversión sexual que Dios envía ángeles, y cuando entran a la casa de Lot, todo el pueblo va y dice: sáquenlos para que nos acostemos con ellos. Y Lot dice: es que no, tranquilo, yo tengo 2 hijas vírgenes, se las doy en lugar de ellas. Esa era la magnitud de la perversión. Ahora, Dios fue paciente. Abraham le dice: Señor, si hay 50 justos, no la destruya. Y Dios le dice: bueno, 40, Dios. Listo, si hay 40 justos, no la destruyo. Y Abraham como que se da cuenta que Dios está como que lo agarró en un buen día. Diga conmigo: Dios siempre está en un buen día. Él no cambia. 30. Listo, si hay 30, no la destruyo. 20. Si hay 20, no la destruyo. Señor, no se enoje conmigo, no se enoje. Si hay 10, si hay 10, no la destruyo. No habían 10, había solo uno, el mismo Lot. Y Dios lo sacó antes de destruirlo. Cuando yo miro hacia dónde va este mundo, con tanta corrupción, con tanta perversión, cuando miro cómo gente se levanta creyendo que son pequeños dioses, retando a Dios, pisoteando la Biblia, que es la palabra de Dios, menospreciando al mismo Dios, yo solamente digo: o sea, no hemos sido consumidos por una sola cosa. ¿Sabe cómo se llama? La misericordia de Dios. La gente llama a lo malo bueno, a lo bueno malo. La moral es relativa. Se aprueban una cantidad de cosas fuera de la palabra de Dios. Es normal. Y ustedes me conocen, yo no soy religioso. Para mí la religiosidad hace tanto daño como el libertinaje. Pero de ahí a que no debamos vivir una vida de santidad y integridad es otra cosa. Porque la vida solo vale vivirla para el Señor. Y nos equivocamos, claro, pero tenemos que venir a arrepentimiento y pedirle a Él que nos ayude para ser cada día mejores. Pero la única razón es el arrepentimiento. Y uno habla de arrepentimiento y la gente como que se asusta. No, es una bendición que Dios le conceda a uno arrepentirse, para poder perdonarlo y limpiarlo. Y uno dice: pero Cristo viene. Y dice: eso están diciendo hace años, que Cristo viene, y nada que viene. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál? De que viene. No es que Él sea lento, como algunos piensan. Al contrario, es que paciente. ¿Por qué es paciente? Por amor. ¿Y por qué por amor? Dice: no quiere que nadie sea destruido. Es tan grande el amor de Dios, su misericordia, su gracia, que Él no quiere que nadie se pierda, que Él no quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Pero qué quiere? Que todos se arrepientan. Versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Como un ladrón llegará tan inesperadamente.
entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Dile al que está a tu lado, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Familia, la misericordia retiene el juicio, sí, pero no lo evita. Lo retiene porque Dios es paciente, pero no lo evita. Entonces, ¿cómo lo evitamos? La única manera es con arrepentimiento y reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Esa es la única manera. Él ya pagó por ti. El justo por los injustos. Él fue el sustituto por nuestros pecados, y su sangre preciosa es la que nos limpia, nos purifica. Ese es el pacto. Por eso hoy vamos a celebrar la cena del Señor como cada primer fin de semana del mes. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios es bueno. Ese es su argumento. Y Dios es bueno, es que Dios es amoroso, su misericordia es nueva cada mañana. Dios no mandaría a alguien al infierno. Y es verdad, Dios no manda a nadie al infierno, pero la gente rechaza el cielo. La gente sola se va al infierno porque rechaza el cielo, al rechazar a aquel que fue a la cruz para darle vida y vida eterna. Al rechazar a Jesucristo, la gente misma se está condenando al infierno, no porque Dios lo haga. Nunca nadie podrá decir que Dios no le dio oportunidades. Jamás nadie podrá decir eso, porque no solo una, sino miles de oportunidades. La sola creación es la manifestación de un Dios. Detrás de ese hermoso diseño hay un gran diseñador. Dios a todos nos tira un salvavidas. Celebramos la cena del Señor recordando lo que Jesús hizo, recordando su sacrificio en la cruz, recordando su perdón, recordando su salvación, recordando su libertad. Eso es lo que celebramos en la cena del Señor. Pero también celebramos que Cristo volverá por segunda vez, volverá por su iglesia para llevarnos a estar una eternidad con Él en los cielos. Y si Él construyó esta hermosa tierra en 7 días, imagínate lo que lleva más de 2000 años preparando para sus hijos. Pero la cena del Señor también es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Pablo dice que no debemos pasar a la mesa del Señor de una manera indigna. ¿Qué significa eso? Que debemos evaluarnos, evaluar nuestro corazón y aquello que está impidiendo nuestra relación y nuestra reconciliación con Dios, traerlo al altar, y Dios nos perdona, nos limpia y nos levanta.